Abra su Biblia en el capítulo 26 del libro de los Hechos, en sus versos 16 al verso 18. Gloria a Dios. Hechos 26, versos 16 al 18. Hablé la semana antepasada, el domingo antepasado, hablamos sobre un ministerio efectivo. Amén. Y hablábamos de ese ministerio efectivo y decíamos qué hacía efectivo el ministerio. La palabra ministerio, dijimos en aquel día, que está muy ligada al servicio. De hecho, la razón para la existencia de los ministerios es precisamente que esos ministerios sirvan a la iglesia, sirvan a la gente, sirvan al pueblo. Los apóstoles en un momento llegaron a decir: no era justo que ellos se dedicaran a servir las mesas y descuidaran la palabra de Dios y la oración. Así que se pusieron todos de acuerdo y escogieron 7 diáconos. Y esos 7 diáconos, y la palabra diácono significa servidor, se encargaban de servir las mesas, de servir a las viudas, de servirle a todos los que estaban allí, a todos los que iban a la presencia de Jesús para recibir la palabra, para recibir sanidad, para recibir liberación. Amén. Entonces, esos apóstoles precisamente se encargaban de la oración y de la enseñanza. Amén. Y lo que hizo efectivo el ministerio de enseñanza, de predicación y todo el ministerio de los apóstoles fue precisamente la presencia del Espíritu Santo. Que, como bien les decía a los jóvenes esta mañana, esa presencia del Espíritu Santo fue el derramamiento que existió en Pentecostés. Amén. Por eso Jesús insistió y les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre. Amén. Y reciban todos el bautismo del Espíritu Santo, porque ciertamente Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo de aquí a no muchos días. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso hacía efectivo el ministerio. Pero hoy vengo a hablarles de un ministerio hermoso. Ministerio hermoso que nos fue entregado a usted y a mí. A todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Tiene este ministerio. Bendito sea Dios para siempre. Así que vamos a leer Hechos 26, 16, 18. En el nombre de Jesús. Decimos: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amadísimo Dios, Padre celestial, tú que reina, tú que eres el Señor todopoderoso, tuya es la gloria, el poder, la majestad. Bendito Rey amoroso. Dios glorioso, en esta hora ruego para que tu Espíritu Santo tome todo el control, Señor, y el dominio de este lugar, y que tu palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros espíritus y nuestras mentes. Que tú seas glorificado, que tú te reveles, Padre, en esta hora en cada uno de nosotros. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. En Hechos 26, versos 16 al 18, vemos la historia de la conversión. Allí está Pablo relatando su conversión. Aquello que sucedió en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde él había sido, dice la palabra, iba camino a Damasco a perseguir a los hijos de Dios, y repito, a los hijos de Dios, iba a perseguir. Y en el camino, dice la palabra, el mismo apóstol Pablo, tanto en este capítulo 26 como lo que sucedió realmente en el capítulo 9, él nos narra, nos cuenta y nos dice allí que iba camino a Damasco a prender a los cristianos, a los hijos de Dios. Dice: a los de este camino, o sea, aquellos que servían a Jesucristo.
¿Y qué sucede? Que camino a Damasco, recibió un resplandor de luz grande que lo tumbó de su cabalgadura. Y cayendo al suelo, no veía nada. Y escuchó una voz del cielo que le decía, Saulo. Y yo me imagino, no me imagino nada, porque yo he escuchado la voz de Dios. O sea, que puedo decirle cuando hay una voz de autoridad. Yo sé que la voz de Dios, cuando habla, es una voz, en el caso de Pablo, tuvo que producir miedo. En el caso de nosotros, cuando yo he escuchado la voz de Dios, ha sido a veces una voz autoritaria, pero una autoridad que no hay forma como de evadirla. Es una autoridad como que te compromete. Amén. Entonces Pablo escucha esta palabra que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de Saulo no fue, ¿qué es lo que tú me estás hablando? No. ¿Quién eres, Señor? Cuando Saulo escucha la voz, lo primero que él hace es reconocer que la voz del que habla no es la voz de un cualquiera, ni es la voz de uno que andaba con él. Es la voz de alguien que tiene autoridad. Y él dice, ¿quién eres? Señor. Y al decir Señor, está reconociendo la autoridad de aquel que habla. Y luego le dice, soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces Saulo responde, ¿qué quieres que hagas? Y esto llama mucho la atención. Yo no estoy predicando sobre esto hoy porque voy a hablar de otra cosa, pero quiero que quede en la mente nuestra que primero que él pregunte ¿quién eres? A veces Dios se revela en nuestras vidas y no somos capaces de preguntarle ¿quién eres? Porque quizás tenemos temor a adentrarnos en su presencia y conocerlo más profundamente. Pero yo puedo decirle a usted que no hay nada más hermoso que profundizar en la verdad de Dios y conocerle cada día más tal cual Él es. Bendito sea Dios. Así que el apóstol Pablo luego le dice, ¿qué quieres que hagas? ¿A cuántos de nosotros Dios ya nos ha dicho aquí lo que quiere que hagamos nosotros? Parece que no hay amén. Parece que nadie se ha dicho. ¿A quién se lo ha dicho él? Gloria a Dios. A mí me lo ha dicho. ¿Qué quiere que haga? Ah, tal cosa, Felipe. Sí, Señor, voy. Porque aquí no hay de que espérate, vengo ahorita. No. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Sal a la calle. Yo salgo a la calle. Y cuando estoy en la calle, ¿saben qué? Entonces recibo, bendito sea Dios, la palabra de lo que voy a hacer o de lo que debo hacer. Aleluya. Entonces aquí en el capítulo 26, Pablo está frente al rey Agripa. Y hablando al rey Agripa, le habla de la conversión suya, de su propia conversión. Y le dice cómo él fue impactado por la presencia de Dios. Y cómo Dios le habló y cómo Dios lo llamó. Y cómo fue imposible renunciar al llamado de Dios. Yo me identifico mucho con el apóstol. ¿Por qué? Porque a mí no me tumbaron de la cabalgadura, pero me tumbaron del yo. Y cuando me tumbaron del yo no le pregunté quién era porque ya yo sabía quién era que me llamaba. Pero sí, al pedirle perdón le pregunté, ¿qué tú quieres que yo haga? Y bueno, ahí me mandaron a la congregación, al grupo de cristianos que tenía el hermano Edgar. Y hoy estamos aquí precisamente porque al preguntar qué quieres que hagas, a dónde quieres que vaya, el Señor dijo a tal sitio y allí fuimos. Y hoy estamos aquí, plantados, y en este lugar hemos dado fruto para la gloria del Padre. Amén. Y por eso le decía a los jóvenes esta mañana, donde Dios te pone en ese lugar, tú debes dar fruto. Porque tú fuiste plantado en ese lugar, no para secarte, no para morirte, sino para dar fruto, y fruto en abundancia. Hay gente que se conforma con el 30 por 1, con el 60 por 1 y otro con el 100 por 1. Y eso está bien. Pero yo no me puedo conformar ni con el 30, ni con el 60, ni con el 100. Yo tengo que buscar el 1000 por 1. Dicen por ahí en un lema del Ministerio de Educación, 1000 por 1000, ¿no era que decían? Entonces, si ellos buscan el 1000 por 1000, ¿por qué usted tiene que buscar el 30 por 1, el 60 por 1 o el 100 por 1? Busque el 1000 por 1000. Amén. Y yo le aseguro a usted, mira, mientras más usted busca a Dios, más usted va a conocerle. Porque la palabra en Santiago dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, volviendo al apóstol Pablo y su conversión, él le dice aquí al rey Agripa, relatando su conversión, él narra que Jesús, luego de aparecérsele en el camino, le dijo: levántate y ponte sobre tus pies.
Jesús le dice que se le apareció para hacerlo ministro y testigo de las cosas que ha visto y de las otras que él le mostrará más adelante. El apóstol Pablo recibe esta revelación de lo que Dios no solamente hizo en el momento, sino de lo que haría posteriormente con él. ¿Sabe? Ninguno de vosotros fue llamado para ser simple y llanamente salvo. Cada uno de vosotros tiene un llamado especial. Hay cosas que Dios te las revela ahora y hay cosas que Dios te las va a revelar posteriormente en la profundización de tu vida con su espíritu. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero cuando yo me puedo meter en la palabra de Dios y comprender que no es solamente salvación, no es solamente sanidad y milagros que sucedieron un día, hay algo más profundo. ¿Y qué es eso profundo? Es el yo poder conocer a mi Padre. No sé si me entendieron. Pero usted y yo, por el Espíritu de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted y yo recibimos el Espíritu. Y por medio del Espíritu de Dios podemos conocer el corazón del Padre. Por eso la palabra de Dios lo dice claramente en 1 Corintios 2, verso 10 en adelante. Dice que nosotros por el Espíritu podemos conocer el corazón de Dios. Se nos ha dado esa capacidad. Ahora bien, mis hermanos, miren, a veces me gustaría como sentarme para explicar estas cosas, porque son cosas tan hermosas y profundas que quisiera presentárselas de manera como una cucharita, darle, ¿cómo se llama esta cosa? Que le dan a los niños, no, papilla, compota a los niños. Ustedes saben de eso, los padres allá. Papilla a los niños, toma niño, esto es así. Miren, déjenme tratar de explicarle esta verdad. Nuestro Padre Celestial no tiene la intención de que simple y llanamente usted sepa que Jesús lo salvó. No. Él quiere que usted entienda que hay más de Él. Y que eso que es más solamente es conocible a través de la entrega total a Dios. Por eso cuando usted ve a Jesús que le dice, cuando esos hombres querían y decían, Señor, yo quiero seguirte, pero, y siempre había un pero para seguir a Jesús. Mis hermanos, y esto lamentablemente no ha cambiado. Siempre existen peros para seguir a Jesucristo. Y yo digo, Señor, yo quiero servirte, o quiero orar en las madrugadas, pero me da sueño. Señor, yo quiero ir a las cárceles, pero no me gusta que me revisen. Señor, yo quiero hacer tal cosa, pero, y siempre tenemos un pero para servirle a Dios y para entregarnos, pero nosotros también queremos recibir revelación. ¿Y cómo queremos la revelación de lo profundo de Dios si no estamos dispuestos a sacrificar nada para Dios? La vida cristiana es una vida de sacrificios, pero es una vida que vale la pena sacrificarla. Cada cosa, cada nivel que hemos alcanzado en Dios por la misericordia de Dios ha sido precisamente cuando hemos dejado morir cosas, cuando hemos dejado que cosas se vayan, cuando hemos sepultado cosas y hemos dejado que Dios trabaje en nuestro ser. Amén. Entonces es necesario que usted y yo aprendamos a sacrificar cosas, a sacrificar nuestra propia vida y nuestros propios deseos, a fin de que Dios sea lo primero en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo dice que Jesús le dijo que habría cosas más profundas que serían mostradas. Y de esas cosas para las cuales Él la escogió, y es donde está lo hermoso del ministerio. Cuando yo leía esta palabra me deleitaba. Y de hecho fue dada el mismo día que me dieron lo del ministerio efectivo. Y Él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que ha visto. Lo primero que Jesús le dice es el propósito para el cual Él se le apareció. Le dice, me aparecí a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, o de aquellas que te mostraré en el futuro. Para ese propósito me aparecí a ti. Ahora, eso tiene un propósito mayor que no solamente tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que yo voy a hacer contigo. Dice que lo primero era para que Él le predicara a los gentiles. Lo segundo, para que a través de la predicación estos hombres que recibirían la palabra entonces abrieran sus ojos. El tercero era para que se convirtieran de las tinieblas a la luz. El cuarto, para que
se convirtieran de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por medio de la fe en Jesucristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y si yo te hablara un poquito de Pablo y te dijera quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era una persona que físicamente, que espiritualmente hasta ese momento era una persona indigna. Era alguien que no merecía misericordia de parte de Dios. Y yo quiero hablarte precisamente de lo que te hablaba en principio y de cómo Dios trató con mi espíritu a la hora de leer o de traerme a memoria el texto de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al ver a Pablo y al ver luego la aparición de Jesús a Pablo y al ver luego cómo entra esta palabra, puedo entender que aquel que había sido perseguidor de la iglesia, cuando tiene un encuentro con Jesús, se convierte en un hijo. ¿Qué es lo que dice esta palabra? ¿Y por qué Dios entrega este ministerio? Y es el ministerio que usted y yo como iglesia tenemos. Es el ministerio primero de ser ministros y testigos de las cosas que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Eso es lo primero. Lo segundo es que le prediquemos a la gente para que la gente puedan caérsele las escamas de sus ojos. Porque así mismo también usted y yo anduvimos con escamas en nuestros ojos que cubrían nuestra vista y no nos dejaban ver la grandeza de Dios. Y Dios dice, es necesario entonces que tus escamas sean quitadas. Ahora, ¿cómo yo puedo recibir eso de Dios? Que mis escamas sean quitadas. La verdad tiene que serme predicada. Si no predicamos la verdad, no hay forma de que la gente se convierta a Jesucristo. Porque van a seguir en oscuridad, van a seguir creyendo que están bien. Es necesario que alguien le diga la verdad. Y les puedo hablar de mí. Siempre voy a hablar de mí porque yo soy mi mejor ejemplo. Para mí. Cuando yo me convertí, Dios tuvo que mostrarme lo mal que estaba. Y hablaba de un científico judío que de hecho publiqué ese video que él hizo en mi cuenta de Facebook, donde él decía que él pensaba que estaba bien, hermano Edgar, porque le hacía bondades, no robaba, no había matado a nadie, decía él. Pero cuando le leyeron la palabra donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie bueno en la tierra. No hay nadie bueno en la tierra. No hay. Es necesario que el Padre que te ve desde el cielo extienda su misericordia y te diga, yo voy a acogerte como hijo. Solamente tienes que renunciar y decir, yo voy. Yo voy. Y es lo que nosotros en la calle debemos predicarle a la gente. No hay obra humana que pueda salvarte, porque la palabra de Dios dice en Isaías claramente que todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia delante de Él. No hay nada que tú hagas que pueda salvarte, excepto aceptar a Jesucristo en tu corazón. ¿Por qué es un ministerio hermoso? Dice aquí claramente que cuando nos habla de quitarle las escamas espirituales, es quitar las escamas de la religión, de los dogmas humanos y de la legalidad de leyes impuestas, que no son más que cargas que ni siquiera los que las imponen las pueden llevar. Jesús quiere traernos de las tinieblas a la luz. El que anda en tinieblas, mis hermanos, ¿qué pasa con él? O se cae, o tropieza, o se da un golpe. Yo no sé quién se ha levantado en la madrugada sin luz, en un campo. Usted, hermano, varios hermanos aquí. Pues yo le puedo decir a usted que si usted está bajo esta luz y de pronto se apagan todas las luces y afuera no hay luz tampoco, lo más probable es que usted, si empieza a correr o a caminar para algún lado, usted se golpee. De esa misma manera anda todo aquel que no tiene a Jesucristo. Anda dando tumbos en el mundo, anda golpeándose en el mundo, anda fracasando en el mundo y anda sin esperanza en el mundo, porque el único que da esperanza, el único que muestra el camino hacia sí mismo, se llama Jesucristo. Y ese ministerio nos fue entregado a nosotros los hijos de Dios. Y dirá usted, bueno, ¿y por qué es hermoso el ministerio? Porque tú das aquello que recibiste. Porque tú le muestras a otro cuán amoroso y cariñoso puede ser el Padre. Y que no es solamente palabras huecas y vacías, sino que nuestro Padre muestra su amor de diferentes maneras. Dice, y por esto Dios nos envió a Jesús para que todas tinieblas en nuestras vidas se disipen, para que le conozcamos a Él tal cual Él es,
Dios quiere que pasemos de ser propiedad de Satanás a ser su propiedad. Y esto es importante, porque miren el énfasis que Dios hace o Jesús hizo cuando habló con Pablo. Le dijo, es para que se conviertan de Satanás a Dios. Entonces todo aquel que no es cristiano, lamentablemente es propiedad de Satanás. Lamentablemente. Y esto es un asunto muy delicado. No porque, que lo digo yo, no, lo dice la Biblia. La Biblia no ha errado en 2019 años que nosotros tenemos conociéndola. No ha errado, ha profetizado cosas que hemos visto. Dentro de ellos la luna roja, que muchos la han visto, ha sido profetizada, los terremotos, y el decir que se aumentaría la maldad está profetizado y lo estamos viviendo. El decir que se aumentarían las situaciones de la naturaleza y las demostraciones de inconformidad de una forma, diría yo, de la naturaleza a través de terremotos, huracanes, etcétera, 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 lo estamos viendo. Todo está profetizado en la Biblia y todo está demostrado. Entonces, si ella dice que todo aquel que no es hijo de Cristo, no es hijo de Dios a través de Cristo, le pertenece al diablo, entonces es así. Y usted podrá decir lo que usted quiera, pero es así. Eso es como hay gente que me dice, yo no creo que exista Dios. Y yo le digo, yo no creo en el oxígeno. ¿Cómo que no? Si tú estás respirando. Y yo, bueno, Él me ha hablado a mí, o sea que Él existe. Y Él creó todas las cosas, o sea que Él existe. ¿Cómo tú existes si Dios no existe? ¿Casualidad de la vida? Lo dudo. Los científicos que han estudiado el genoma humano han determinado y han dicho, ciertamente aquí tuvo que haber una mano. Los más ateos acérrimos del genoma, que han estudiado el genoma, dicen, yo no te puedo decir que fue Dios, pero aquí hubo algo que no fue una casualidad. En su necedad no quieren admitir que fue Dios. Aquí alguien diseñó esto porque tiene una complejidad tan profunda que cuando ellos le tomó años estudiarla e identificarla, dicen aquí hubo alguien que diseñó esto. Algo pasó aquí. Y ese algo, ese alguien es nuestro Dios. El Dios que yo te presento, como dice Pablo, el Dios de la Biblia. Amén, que se manifestó en carne y se llama Jesucristo. Aquel que independientemente de que Pablo fuera un perseguidor, lo convirtió en un hijo. Por eso a la gente le cuesta ver, por ejemplo, que un asesino se convierta y Dios lo perdone, y se convierta luego en un ganador de almas, en un evangelista que Dios lo usa poderosamente. Porque no entendemos la profundidad del amor de Dios. Pero usted y yo tenemos un ministerio hermoso. Y ese ministerio es poder hablarle a otro de Jesús, para que las escamas de ellos también sean quitadas, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y para que dejen de ser parte del reino de Satanás y vengan al reino de Dios. Amén. Y ese es el interés. Yo le estaba diciendo que el Espíritu Santo me dijo el viernes, ¿fue el viernes? Sí, el viernes. Hay una campaña por ahí y que estén orando por ella, porque Dios va a estremecer un edificio en particular, lo va a estremecer. Y van a caer goteando las almas de ahí para salvación. Así que para esa campaña hay que meterse en ayuno y en oración fuertemente para que Dios rompa toda cadena del diablo. Ya en ese edificio hay evidencias de que Dios es real. Amén. Porque ahí tenemos una familia completa que glorifica a Dios y ha dado señales de que el Dios nuestro es real. Que es la familia Sánchez Muñoz. Amén. Para la gloria de Dios. Así que estemos orando por ello. Y en esta mañana no voy a alargar más el tema, simple y llanamente te voy a invitar a ser parte del ministerio hermoso que Dios nos ha entregado. Póngase sobre sus pies.